Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat por el privilegio que tenemos de estar juntos en un día tan maravilloso como este. Bendecimos al Señor porque Él ha sido bueno, su misericordia es para siempre. Bendito sea el Señor que en su infinito amor nos permite pues ya casi encontrarnos al final del libro de Shemot. Tenemos las dos últimas parashot, una es Vayakhel y la otra es Parashá Pekudei. Interesante, aquí estas dos parashot normalmente se leen juntas en las programaciones. En este año pues fue diferente, pues se leen por separado en esta oportunidad. Así que entrando en materia, diremos que nuestra parashá de esta semana habla de la construcción del tabernáculo, algo que ya hubo una descripción anterior de cómo sería. La primera vez que pasamos a hablar de esto fue cuando el Señor dio las instrucciones. Entonces pareciera que esta parashá se está repitiendo, pero en realidad no. Aquí está hablando exclusivamente de la construcción del tabernáculo. Y podemos sacar muchas enseñanzas de esta porción, ¿verdad? Quizás muchas interpretaciones también de cada una de las partes del tabernáculo. Sin embargo, ya hemos hablado de eso cuando hablamos de las instrucciones, así que avanzaremos también en otros temas que son de mucha pues edificación para nuestras vidas. Algunos dicen que cada pieza del inmueble del tabernáculo tiene un simbolismo sobre lo que nosotros mismos somos, ¿verdad? O sea, una figura que representa algo que nos ayuda a comprender mejor, ¿verdad?, lo que somos. Así que ya hemos hablado de eso y pues vamos a centrarnos en otras cosas, ¿verdad?, que nos van a ayudar mejor a comprender lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Al final, en realidad, el tabernáculo solo está completo cuando cada una de sus partes está en su lugar y de acuerdo a lo que estableció precisamente el Señor. Y solo cuando se declara lo que dice acá en Shemot capítulo número 36 y verso 13, que dice: hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo, dice, llegó a ser una unidad. O sea, puede decirse entonces que el tabernáculo está listo, ¿verdad?, para ser ocupado por el gran rey. Sabemos entonces que en ese tabernáculo se manifestará la gloria de la persona más importante del universo. No estamos hablando de un líder normal, de un líder de un pueblo, sino que estamos hablando de la persona más importante del universo. Él es nuestro creador, el Dios eterno de Israel. Entonces llama la atención esta parte de la escritura que dice: hizo además. Eso significa que estaba ya por terminar y faltaban unos cuantos detalles pequeños, quizás, pero estaban en la fase final de la construcción, cuya declaración subsiguiente lo confirma, que dice: de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Y este es el punto central de esta parte. ¿Qué significa esto? Eso significa que si está en una unidad es porque está completo, está terminado, que cada cosa está en su lugar, o sea, donde le corresponde. También que cada pieza cumple una función, no importa dónde está. Y aunque sea una pieza simple, como una estaca, esa es también importantísima. Si ustedes dejen de jalar algo, una carpa, y aflojen una estaca y se van a dar cuenta que no se ve bien. Entonces todo, aunque sea una simple estaca, ¿verdad?, es importantísimo también en el tabernáculo, y lo es también en el cuerpo, cada parte del cuerpo. También que cada parte cuenta, debido a que si una falta, entonces eso ya se hace disfuncional y entonces no está como el Señor lo dijo, ¿verdad? Y tiene que estar exactamente como Él lo estableció. También que todas las partes se encuentran en armonía. Eso quiere decir que casan las unas con las otras y están perfectas para que el tabernáculo se vea muy bien. Y de esta manera saber que es una casa nueva que habitará, como les decía, la persona más importante del universo. De esta manera, entonces, entendemos que el tabernáculo y posteriormente el templo, pues que son una casa para el Señor, cuya figura, ¿verdad?, iba orientada a cumplir el deseo del Señor, que era no solo habitar entre los hombres, sino habitar en el hombre. Tal como hemos venido hablando acerca de este tema, y entendemos entonces que el tabernáculo es una sombra de lo que el Señor quería hacer y manifestado por los santos profetas, que era morar dentro de nosotros, que cada cuerpo fuera entonces un templo para Él, y que cada persona donde habitara el Espíritu Santo fuera miembro del cuerpo de Mashiach. Esto también lo declaran las Escrituras muy bien
¿verdad? Tanto como lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, 14, 23, dice que el Señor hará morada en nosotros. O sea, de esta manera entendemos entonces de que el propósito es habitar en nosotros, hacer de nosotros entonces una morada para su gloria. Entonces podemos entender del por qué se da esta parte. Miren lo que dice Efesios también, capítulo número 3, verso 17. De manera que Mashiach more, oiga, por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cementados en amor, y de ahí sigue pues escribiendo Pablo, pero el punto central es de que de manera que Mashiach more por la fe en vuestros corazones, o sea, hacer de nuestro corazón ese lugar santísimo para que su espíritu more en nosotros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, vamos a ver también acá una referencia muy especial en el verso número 16 que dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque somos, dice, el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos, dice, serán mi pueblo. Entonces esta es una declaración muy especial en la segunda carta de los Corintios, pero también en la primera carta de los Corintios, también en el capítulo número 6, versos 16 al 20, está esta declaración que es fundamental. Dice: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne, pero que se une al Señor es un espíritu con él. Mire, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí se cumple el propósito. O sea, aquí tenemos, por decirlo de otra manera, la historia contada, completa, que nos puede ayudar a entender mejor cuál es el propósito del Señor del tabernáculo, posteriormente del templo, cuál era la enseñanza, la figura de todo esto. De manera individual, entonces, sabemos que somos un templo, pero cada uno de nosotros también es parte del cuerpo de Mashiach, tal como lo dice también en la primera carta a los Corintios, capítulo número 12, versos del 12 al 36, o al 31, vamos a leer aquí en esta parte. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 12, versos 12 al 31, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Mashiach. Era lo que vimos, el tabernáculo estaba compuesto de muchas partes, el cuerpo también. Tiene la cabeza, tiene los ojos, tiene la nariz, tiene la boca, tiene los dedos de las manos, los dedos de los pies, las extremidades, y aparte los miembros internos o los órganos internos también, que los podemos sumar a eso también. Entonces esta es una figura, o sea, Pablo pues utiliza el cuerpo para dar una ilustración mejor sobre eso. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, dice, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el del mismo espíritu, porque el cuerpo no es, dice, un solo miembro, sino muchos. Mire, ¿verdad? Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y así les voy a pedir que ustedes sigan leyendo hasta seguir encontrando estas verdades magníficas que nos ayudan a entender mejor esta parte de la escritura. Así que la construcción del tabernáculo, amados hermanos, y del templo como tal, es una responsabilidad de todos. O sea, fue una responsabilidad de todos y sigue siendo una responsabilidad de todos. Y van a ver a qué nos referimos cuando pues hablamos de esto. Pero esta es una responsabilidad voluntaria. O sea, al decir voluntaria, es una responsabilidad que se hace con amor. Así lo expresa esta parashá en lo descrito entonces en el capítulo número
35 del verso 5 del libro de Shemot. Les voy a leer el 4 también. Dice: habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha ordenado, diciendo: tomad entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor: oro, plata, bronce y tela azul púrpura. Y de ahí sigue diciendo. O sea, esto era para todo aquel que sea de corazón generoso. Entonces, imagínense ustedes en el pueblo y hubiera dicho Moisés acá: levanten la mano a todos los de corazón generoso. O sea, quizás, bueno, tal vez no me está hablando a mí, o de repente sí. O sea, en verdad todo el pueblo debe haber levantado la mano por decir: yo debo ser generoso, principalmente cuando se trata del servicio al Señor. Quizás algunos no aportaron nada, otros quizás aportaron poco, otros aportaron mucho. Lo cierto es que la Escritura nos dice que el pueblo como tal se volcó a ofrendar para la construcción del tabernáculo. Es lo que les decía, de que aquí en realidad la construcción del tabernáculo, del templo del Señor, o sea, del cuerpo de Mashiach como tal, o sea, nosotros como tal también parte de ese cuerpo, ¿verdad? Debemos ofrendar y debemos también, ¿verdad?, participar en la construcción del cuerpo Mashiach. Aún así reconocemos que cuando damos o ofrendamos al Señor, el más favorecido es el oferente, más que el que lo recibe. Y eso nos lleva a recordar, por ejemplo, los sacrificios, ¿verdad?, de los corderos en el altar, porque estos eran sacrificios sustitutos, ¿verdad?, por los pecados del hombre. O sea, el rey David le dijo al Señor: ¿qué te daré? ¿Qué te daré, Señor? Pues todas las cosas son tuyas, ¿verdad? Y de esta manera podemos ver algunas referencias, como en el primer libro de Crónicas, capítulo número 29, versos 7 al 20, que también les pido que lo lean. Pero dice: ¿qué te daré, Señor? En realidad, ¿qué te daré? Pues con todas las cosas, en realidad nada es digno, ¿verdad?, a causa de la santidad y la grandeza de parte del Señor. Y esto nos lleva directamente ahora al verso 21 también del capítulo 35, que dice: todo aquel a quien impulsó, dice, su corazón, y todo a quien le movió su espíritu. O sea, hubo un impulso de corazón, hubo un mover del espíritu. Dice, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Esto nos permite ver que dar proviene del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque resulta de que hubo un mover específico, y ese mover específico pues venía nada más y nada menos que del Señor. Mire lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo número 2, también versos del 12 al 15. Dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos, dice, en vuestra salvación. Eso con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Oigan, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, dice, para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, dice, en el mundo. O sea que aquí podemos ver que ese mover del Espíritu fue algo que el Señor puso en las personas. Roguemos al Señor que ponga eso en nosotros para poder ser dadivosos, porque en verdad es agradable servir y dar al Señor, porque quedamos de lo recibido de su mano, lo que nosotros damos. De hecho, entonces, lo descrito aquí es ya para la recolección entonces de los elementos que son necesarios para la construcción del tabernáculo, tal, ¿verdad? Y tal como se fue dicho por el Eterno a Moisés, y repite casi de forma literal lo que ya se había dicho con anterioridad con relación a los componentes del tabernáculo y los elementos también que debían elaborarse. Pero miren, hermanos, existe un dato interesante que no deberíamos de pasar por alto dentro de esta parashá, y está precisamente en Éxodo 36:4. Mire lo que dice Éxodo 36:4. Así que vinieron todos los hombres hábiles, oiga,
vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo. ¿Qué significa esto? Que las personas que estaban realizando el trabajo eran las personas más competentes para hacer ese trabajo, ¿sí? Las personas hábiles, ¿sí? Esto es lo que dice la escritura. Ahora, analicemos esta parte. El punto aquí corresponde a que los hombres eran hábiles en lo que estaban haciendo. O sea que tenían, dice, no solo el conocimiento, sino que tenían la competencia necesaria para hacer lo que estaban haciendo. De esto aprendemos que cuando del servicio del Señor se trata, ¿sí? Cuando se decide quién va a hacer tal cosa en el cuerpo de Mashiach o para el servicio del Señor, ¿verdad? Debe hacerse conforme al Señor lo estableció. ¿Por qué? Miren, porque cuando el servicio se decide en base, ¿verdad?, en el deseo de un individuo, ¿sí?, en lugar de la idoneidad, o sea, de la persona más adecuada de cierta persona para una tarea específica, seguro surgirán problemas que exigirán ser resueltos más adelante. ¿Qué significa esto? Se los voy a deletrear. Si no se escoge a la persona ideal, sino que alguien está tratando de manipular, queriendo hacer su voluntad como persona, haciendo prevalecer su voluntad para hacer ciertas cosas en la congregación para lo cual no tiene competencia, seguro van a haber problemas. ¿Por qué? Porque el Señor es quien capacita y el Señor es quien equipa. De esta manera podemos decirlo. Tenemos algunos ejemplos claves de lo que estamos diciendo acá. Estos son, por ejemplo, José. José en Egipto. Miren todo lo que pasó José. O sea, José fue preparado realmente para lo que hizo. O sea, la obra de José fue grandiosa, pero el sufrimiento en la preparación de José fue muy grande. Y todos nosotros conocemos esa historia. Y estoy sacando, ¿verdad?, ejemplos conocidos muy especiales. Los profetas, por ejemplo. ¿Verdad? Que el Señor, como le dice a Jeremías, yo te concebí, yo te hice y te puse por, y le empieza a decir. Cada uno de los profetas realmente fue pues puesto como de esta manera. El rey David, él fue llamado desde detrás. Fíjense ustedes donde estaban las ovejas para venir y servir al Señor para liberar a Israel. Ahora, si ustedes se dan cuenta, él no fue entrenado en ningún ejército. Fue entrenado liberando a las ovejas de los leones y también de los osos. Entonces todas esas técnicas las aprendió para vencer a aquel gigantón que tenía enfrente, esto es Goliat, y dar liberación a Israel. O sea, cada uno de ellos preparaba una forma especial. Pablo, por ejemplo, y sabemos realmente lo que Pablo pasó y de esta manera la competencia que adquirió, porque le dijo al Señor, ahora verás lo que se debe sufrir por servir a mí. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad?, entendemos entonces que debe ser la persona idónea a la que le toca. Este es el caso de Bezalel, por ejemplo, y Aholiab, que fueron seleccionados para hacer esa obra, pero dice que ellos te hicieron acompañar a estas personas que eran hábiles para eso. Entonces, cuando el servicio se decide con base al deseo de un individuo, seguramente habrán problemas, ¿verdad? Pero cuando buscamos la competencia, cuando buscamos, ¿verdad?, quién fue el que eligió el Señor para cierta tarea dentro de la comunidad, dentro de la congregación, pues todo irá mejor. Ya dimos los ejemplos que son claros, pero hay otro ejemplo que es magnífico para esto y nos va a ayudar muchísimo a entender esta parte, y está relacionado precisamente con la casa del Señor, y lo tenemos precisamente en la Haftará de esta semana, que es en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 12. Entonces, por favor, les pido que vayamos ahí, el segundo libro de Reyes, capítulo número 12. Ahí vamos a ver esto, porque ya vimos entonces de que Bezalel y Aholiab fueron seleccionados, ellos fueron capacitados con el Espíritu del Señor y lo que nosotros ya conocemos. Pero poner gente que el Señor no ha elegido, o que un hombre decida porque esa es su voluntad hacer las cosas no irán bien. Y miren qué fue lo que pasó aquí en esta parte. Entonces estoy en el segundo libro de Reyes, capítulo número 12, versos del 1 al 17. Dice: en el séptimo año de Jehú, Joás, dice, en el séptimo año
en el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Sibia de Beersheba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Solo que, oigan, los lugares altos no fueron quitados y el pueblo aún sacrificaba, dice, y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes, dijo, todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del Señor en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada persona como todo el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa del Señor, que los sacerdotes, dice, o sea, de manera general, de manera colectiva, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual, dice, de sus conocidos, y ellos repararán, dice, los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. Imagínense ustedes, o sea, ese dinero era para reparar el templo. Esa fue la instrucción del rey. Pero en el año 23 del rey, imagínense ustedes, eso quiere decir que pasaron casi 23 años. Y ellos no empezaron, o sea, nunca terminaron. Miren lo que pasó. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes, dice, los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa, imagínense ustedes. Esa fue una mala elección, o sea, es una mala decisión. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como consecuencia de ello, el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis los daños de la casa? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros conocidos, sino entregarlo para los daños de la casa. ¿Qué pasó acá? Y consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo, ni reparar ellos los daños de la casa. Entonces, el sacerdote Joiada, dice, tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar al lado derecho, conforme uno entra a la casa del Señor, y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que traía a la casa del Señor. Y cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba y rey y sumo sacerdote subían y lo daban, dice, en sacos, y contaban el dinero que se encontraba en la casa del Señor. Miren, cuando hay un orden, cuando se nombra la persona indicada, cuando se establece un procedimiento en esta parte, entonces funcionan las cosas, ¿sí? Y entregaban el dinero y habían sido contados, dice, contado en manos de los que hacían el trabajo, dice, los cuales tenían a su cargo la casa del Señor, y ellos traían para pagar a los carpinteros, dice, y a los constructores que trabajaban en la casa del Señor. Ese era el propósito. Y a los albañiles y canteros, y para comprar madera y piedra, o sea, para todo eso. Oigan eso, el verso 15 dice, y no se pedía cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero, dice, para dárselo a los que hacían el trabajo. ¿Por qué? Porque procedían fielmente. O sea, esto fue lo que sucedió en el tiempo de Moisés. Entonces, hermanos, de esta manera vemos, verá, que así como Bezalel y Aholiab, como se había hecho al principio, así lo hicieron aquí después. Pero después de haber tenido una experiencia de 23 años, de que al no haber elegido correctamente, entonces se ocasionaron problemas y hubo que reparar y se retrasó la construcción más de 23 años. ¿Qué más aprendemos aquí esta parte? Que a pesar de que Joás fue un buen rey en Jerusalén, dice la escritura que los lugares altos no fueron destruidos ni quitados. O sea que el pueblo continuó entonces con su idolatría. ¿Qué provocó eso? Eso provocó que la casa del Señor quedara descuidada, y el rey y los sacerdotes, dice, las ofrendas pues que el pueblo daba para las reparaciones no se cumplieron, o sea, nunca las hicieron porque estaban más preocupados y atendiendo otros asuntos de idolatría terrible. Entonces pasaron muchos años, pasaron, dice, casi 23 años de eso, y no fue reparada la casa. Esto cambió entonces hasta que se ordenaron las cosas y se nombró a alguien específico que juntara y pues dirigiera la obra. De este fue el sacerdote Joiada en esta oportunidad. ¿Te dan cuenta entonces cómo es esta parte? Cómo es importantísimo el orden. O sea, no es conforme al deseo del corazón del hombre. O sea, no es lo que el hombre va a hacer según su voluntad, sino que como debe hacerse según la elección del Señor. Entonces, la casa no es recibida ni habitada, sino hasta que cumplan los estándares del diseño de construcción que el Señor ordenó.
Estos tienen dos características. Uno es tal como se te mostró en el monte, o sea, como el Señor le había mostrado a Moisés, y la otra es que tenía que ser una casa nueva y limpia. Estas dos cosas lo que hacían era que certificaba, ¿verdad? Certificaba la casa para que el Señor pudiera manifestarse en ella. Quedaba certificada con la manifestación del Señor en el tabernáculo. Si el Señor no lo ocupaba porque no estaba conforme con lo que se había hecho. Esto quiere decirte que había algo de hombre metido en todo esto. Bueno, cuando estas condiciones se pierden, hermanos, tal como se te mostró en el monte y la otra una casa nueva y limpia, ¿verdad? Cuando estas condiciones se pierden, ¿qué es lo que pasa? El que habita la casa prefiere retirarse y abandonarla, tal como sucedió en Israel, ¿verdad? Y que fue descrito por el profeta Ezequiel en el capítulo número 10. Todos sabemos que el Señor se fue yendo poco a poco, se subía en un querubín, se pasaba a un lado y a otro lado del templo, y hasta que el pueblo lo sacó prácticamente con toda su idolatría y con todas las cosas. Si el Señor se movía de un lugar a otro, es porque Él no quería salir, ¿verdad? Y estaba manifestando, ¿verdad? Para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando hasta que abandonó la casa del Señor. Ahora, ¿qué sucede con una casa que es abandonada? Que es abandonada por su principal habitante. Sabemos que se termina destruyendo, y esto fue lo que pasó con el templo. Si nos hacemos esta pregunta, hermano, ¿quién diseñó y quién construyó el tabernáculo? La respuesta a la primera interrogante es muy evidente. ¿Por qué? Porque fue el Eterno, Él fue el que diseñó. O sea, Él diseñó su casa, la casa que Él quería que se hiciera. Y fue Él quien mostró el diseño original a Moisés. Y el segundo cuestionamiento es quién construyó. La respuesta a esta pregunta, aunque es evidente, debemos analizarlo un poco mejor, y está precisamente en esta parashá, en el capítulo número 35, versos del 30 al 34. Miren pues, Shemot entonces 35, versos 30 al 34. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces, ¿quién llamó? El Señor. ¿A quién llamó? A Bezaleel. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, para trabajar, dice, en toda clase de obra ingeniosa. También, dice, le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan. O sea, aquí es bien fácil, hermano, porque dice, mirad, o sea, esto es atienden, ese mirar es la palabra ra, es capta intelectualmente, entiende, percibe, toma conciencia. Eso es lo que le dice: mire, percíbete, toma conciencia, yo he elegido. Eso es lo que dice el Señor. La palabra para llamar es aquí la palabra kará en hebreo, y en el griego es kaleo, ¿verdad? El verso 31 dice que lo llenó de sabiduría. Hemos hablado de eso. Sabiduría es jokmá, ¿verdad? Y jokmá es tener la perspectiva del Eterno, la mente de Dios. Eso significa de que el Señor fue quien dirigió la obra. Eso está también en Proverbios capítulo número 2, verso 6 y verso 10. Miren esto y van a entender mejor lo que les dije, que lo leímos en la parashá anterior. Y también dice que lo llenó de inteligencia. La palabra para inteligencia es tebuná. Esa es la perspicacia de la persona, dijimos, la habilidad de entender y aplicar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Según también lo que vimos en Proverbios capítulo número 2, versos del 2 al 6. O sea, esto es inclinar, esto es tebuná, ¿verdad? Lo que el Señor inclina tu corazón a, ¿verdad? Y de esta manera también dice que les dio conocimiento, la palabra para conocimiento, y que es la misma palabra que se utiliza para ciencia. Acá es la palabra dat. Eso significa, dat significa discernimiento, o sea, poner en acción, dice, mi entendimiento, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la escritura. O sea, poner en acción, poner la mirada, o sea, fijar nuestra mente en esta parte. Esto lo podemos ver también un poquito mejor ilustrado acá en la carta a los
a los Colosenses, interesante esta parte acá, la carta a los Colosenses, capítulo número 3, versos del 1 al 4. Vamos a ver. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. O sea, si pasó esto, entonces, ¿qué tienen que hacer? Busquen las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado en la diestra de Dios. Oigan, poner la mirada, o sea, fijar, y poner la mirada es fija tu mente. Eso significa, fija tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Mashiach, en Dios. Cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, es el mismo concepto. O sea, cuando yo hago para el Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner la mirada en las cosas del Señor. Cuando pongo la mirada en las cosas del Señor, recibo sabiduría, la dirección del Espíritu de Dios también para poder hacer lo que hago en la obra del Señor. Así que lo descrito aquí en esta parte y lo descrito, miren aquí en Shemot capítulo número 36, verso 1, este es Éxodo 36, lo que dice: y Bezalel y Aholiab y toda persona hábil, otra vez los hábiles, ¿verdad? Que en el Señor había puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. ¿Qué van a hacer? Harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. O sea, ellos solo fueron los ejecutores, el arquitecto constructor, el arquitecto diseñador y el ingeniero constructor fue el Eterno y sigue siendo el Eterno. Recuerden que es su casa. Así que este tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Este propósito era que era necesario, ¿verdad?, que otros vieran por si Moisés no había tomado todos los detalles. El Señor había preparado a Bezalel, a Aholiab y a todos estos diestros, ¿verdad?, que tenían la perspectiva, que tenían puesta la mirada en las cosas del Señor para hacer exactamente las cosas que el Señor había ordenado. Es interesante también, amados hermanos, que el tabernáculo fue construido por alguien especial. O sea, la obra fue dirigida, dice, por Bezalel. Bezalel significa bajo la sombra del Señor. Imaginen ustedes el nombre de Bezalel, bajo la sombra del Señor. Y de acuerdo a lo descrito en Éxodo 35-31, este Bezalel tenía algunas características de las que fue dotado. Ya lo vimos, y esto fue el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios está hablando acerca de lo que habla también el profeta Isaías en el capítulo número 11, versos del 1 al 3. ¿Qué nos muestra todo esto entonces, hermanos? Esto nos muestra que la casa fue diseñada y dirigida en su construcción directamente por el Señor a través de su Espíritu. O sea, este es el Espíritu del Mashiach. La casa era una casa nueva, una casa limpia. De lo contrario, no podía ser habitada por el Eterno. Va a estar su santidad, el Rey de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El templo, amados hermanos, finalmente, pues, al concluir sobre la vida del hombre, ¿verdad? Pues es importante ver que el templo se constituye realmente en aquella muestra que el Señor tenía de habitar dentro del hombre. Eso lo vimos y lo podemos ver también en Juan capítulo número 14, verso 19 al 26, y manifestado en Jeremías capítulo 31, 33, porque dice: y haré morar en vosotros, escribiré mi ley en vuestros corazones. Y esto fue cumplido en Hechos capítulo número 2, durante el tiempo de la celebración de Shavuot, o sea, esto es Pentecostés. Por eso que el Señor lo que necesita son casas nuevas y limpias para morar allí. Por eso de que cada uno que llega a Mashiach, su cuerpo es limpiado, o sea, es preparado para que el Señor entre a morar en ese cuerpo. O sea, lo que el Señor le enseñó a Nicodemo precisamente fue eso, ¿verdad? Cuando vamos nosotros al Evangelio de Juan, ¿verdad?, que es extraordinario ese encuentro del Señor con Nicodemo, y cómo el Señor le enseña a Nicodemo, y Nicodemo fue pues un convertido en esta parte. Miremos el Evangelio de Juan capítulo número 3, versos del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo,
prominente entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche, imagínense ustedes, para que no lo vieran quizás. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ya, este Nicodemo era una persona muy especial y de verdad andaba buscando al Señor. Verso 3. Respondiendo Yeshua y le dijo: en verdad os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, hay que nacer de nuevo porque es necesario limpiar el cuerpo, limpiar y preparar el cuerpo para ser templo del Señor. O sea, ¿y por qué? Porque el asunto es el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay santidad. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, eso implica de que Nicodemo estaba muy preparado, pero en realidad estaba en las obras de su carne todavía. ¿Qué hizo Yeshua? Le respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren qué interesante, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Ya vieron, ahí está lo que dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer de nuevo, o sea, cambia tu espíritu, el espíritu que está dentro de ti. Qué interesante, qué impresionante. Pero, ¿qué pasa cuando la casa se contamina y se ensucia? Cuando la casa se contamina y se ensucia, ¿qué dijimos? Entonces, sale la persona que habita ahí, pero entonces la deja desocupada, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo número 12, versos 42 al 45. También esto es muy dramático, esta parte que tenemos acá. Estamos entonces en Mateo capítulo número 12, versos 42 al 45. Dice, la reina del sur se levantará, dice, con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, miren, sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. O sea, cuando el hombre se convierte, cualquier espíritu que pueda haber en el hombre sale y se va. Eso es lo que dice aquí en la escritura, miren. Y ese dice que va por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada y barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados, dice que él. Y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando los espíritus abandonan el cuerpo de aquel, ¿verdad?, que está siendo limpiado, lo que hay que hacer, que cuando la casa está limpia y arreglada, hay que invitar al Señor Yeshua que mora en nuestro corazón, que tome su lugar de honor en nuestro corazón, que haga su trono en nuestro corazón, y de esta manera que las cosas cambien en nuestra vida. Porque si no, si este espíritu regresa, dice, trae a otros, como que dicen: vengan a la casa que yo tenía antes, y la encuentra barrida y arreglada, ni modo, después de la obra que el Señor hizo limpiando nuestro cuerpo. Entonces lo que pasa es de que la condición del hombre vuelve a ser peor de lo que era. Miren, hermanos, nuestra opinión en esto es que para que tomara su completa dimensión la morada del Señor a través de su espíritu en el hombre, era necesario que por un tiempo, ¿verdad?, el templo, o sea, la figura, ¿verdad?, de lo que vendría después, pues cayera así de esta manera. Y eso fue lo que sucedió. Claro, el Señor ama su casa. De hecho, el templo va a volverse a construir en un momento, ¿verdad? Y sabemos, está descrito en las Escrituras. Sin embargo, el propósito del Señor sigue siendo, ¿verdad?, y cumpliéndose el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él quiere morar en nosotros. El Señor mora en medio de la humanidad a través de nosotros, y nosotros somos responsables de darlo a conocer con nuestro testimonio, con nuestras acciones y con nuestro amor a la humanidad. El tabernáculo y el templo solo tenían un acceso al lugar santísimo, y todos lo sabemos. Y esto era a través de la puerta principal de ingreso,
Estos pues son santos lugares. Hoy tenemos la misma puerta, una sola puerta, de acuerdo a lo que dice la Escritura, cuando dice el Señor, yo soy la puerta. Y esto pueden leer, por favor, les pido, en Juan capítulo número 10, versos 9 al 11, y en la carta a los Hebreos también, capítulo número 10, versos 19 a 25. Tal como lo representaba el altar del incienso, las oraciones de los santos y la intercesión del sumo sacerdote en el tabernáculo y en el templo, hoy mismo, ¿verdad? Hoy mismo nosotros seguimos teniendo ese beneficio, ¿verdad? A través de ese bendito intercesor que está declarado también en Romanos capítulo número 8, versos 31 al 39. Podemos verlo así de esa manera también para poderlo entender mejor. Pero miren, quisiera hablar en esta oportunidad de algo muy especial. Y aunque todo el mobiliario del tabernáculo es muy especial, en esta oportunidad quisiera referirme un poco al candelero o al candelabro que está descrito precisamente en Éxodo 37 del verso 17 al 24. Así que Shemot 37, versos 17 al 24. Hizo además un candelabro de oro puro, hizo el candelabro labrado a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices, sus flores eran de una pieza con él. Y salían 6 brazos, dice, de sus lados, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del otro lado. Habían 3 copas en forma de flor de almendro de cáliz y una flor en un brazo, y 3 copas en forma de flor de almendro de cáliz, una flor en el otro brazo. Así en los 3 brazos salían del candelabro. O sea, si lo miramos así, todos conocemos la menorá. Esta es la menorá. De esta manera entonces, amados, ¿qué podemos decir acá? Conocemos la menorá, sabemos cómo es la menorá. El candelabro de oro, amados hermanos, era un bellísimo portalámparas. O sea, era, como dice, un candelabro que va a irradiar la luz. O sea, tenía 7 brazos, ¿verdad? Y el propósito era alumbrar todo el tiempo en esta parte. Entonces, viéndolo así de esta manera, estaba decorado con flores de almendro, ¿verdad? Con copas, tal como dice también, cuyo propósito no era solamente irradiar entonces la luz, sino como una forma pues de un fiel recordatorio del árbol de la vida. O sea, si nos damos cuenta, entonces la menorá parece un árbol, ¿verdad? Y esto es lo que hace recordar el árbol de la vida que estaba en medio del huerto del Edén. Así es, o sea, los brazos parecen parecen las ramas del árbol de la vida. O sea, hay un dato interesante que aparece también en las escrituras, donde el candelabro de oro es una, representación del Señor y sus discípulos, sus seguidores, que es lo que nos gustaría ver en esta oportunidad. Así que uno de los fascinantes relatos con relación a esto es lo que se encuentra precisamente en el libro del profeta Zacarías. Es interesante lo que nos dice Zacarías aquí en esta parte de las escrituras. Vamos a buscarlo por acá. Zacarías, aquí lo tengo, en el capítulo número 4, versos del 1 al 14. Miren entonces lo que dice Zacarías. Dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, dice, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelabro. O sea, es interesante que aquí se vuelve a mencionar el candelabro, o sea, la menorá. Todo de oro, con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada uno de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije, el ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Respondí, no, Señor mío, no. Continuó él y me dijo, esta es la palabra a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza,
sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte, ante Zorobabel? Te convertirás en llanura, y él sacará las piedras claves entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí, dice la palabra del Señor, diciendo: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces hablé y le dije: ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije: ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten, dice, de sí aceite dorado? Y me respondió diciendo: ¿no sabéis qué son estos? Yo dije: no, Señor mío. Oigan el verso 14. Entonces le dijo: estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Interesante, miren. Si lo miramos así de esta manera, vamos a ver primero que el candelabro se menciona aquí y está relacionado con el templo, está dentro del templo. O sea, es uno de los enseres del templo, es uno de los muebles del templo, irradia luz. O sea, algo ya dijimos, ¿verdad? Que es una representación del árbol de la vida, ¿verdad? Que estaba en el Edén. Pero lo interesante es que aquí, ¿verdad? El profeta ve y dice un candelabro y ve los dos olivos. Y resulta que cuando hace la pregunta, y el ángel le responde en el verso 14, entonces le dijo: estos son los dos ungidos, ya los que están a la par, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda son los dos ungidos, que están de pie junto a ¿quién? Junto al Señor de toda la tierra. O sea que el candelabro como tal es el Señor. Eso es lo que está diciendo. El que irradia la luz, el que lleva la luz es el Señor. O sea, el candelabro representa al Señor en algún momento. Entonces esto es muy interesante porque se representa, dice, al Señor de toda la tierra, como lo dice acá Zacarías 4:14. O sea, este es el mismo cuadro que tenemos en Apocalipsis. Le voy a pedir que vayamos a Apocalipsis capítulo número 11. Cuando estamos aquí en Apocalipsis número 11, los versos del 1 al 4 dicen: me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. O sea, otra vez está relacionado con el templo, si se dan cuenta de lo que dice aquí Apocalipsis. Pero excluye el patio, dice que está afuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. El mensaje como tal no es estudiar Apocalipsis, sino ver qué es lo que pasa acá. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, ¿ya? Y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Son aquellos dos testigos de los cuales habló Zacarías. Estos son los dos olivos, miren, ¿ya? Y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. O sea que también son llamados candelabros. Ellos mismos son, ¿verdad? Candelabros. Ellos mismos irradian la luz. O sea, ese oro, aceite de oro que tienen, esa es luz. Entonces aquí vemos, están delante del Señor de toda la tierra. O sea, se vuelven a mencionar. O sea, este es el concepto. Y es con relación también al templo. Así que puede verse aquí también de que el candelabro representa al Señor. Representa también, está representado por los seguidores del Señor. Es más, esta figura permanece y continúa hasta la eternidad. Si vamos a Apocalipsis capítulo número 21, miren que Apocalipsis 21 versos 21 a 23 dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Estamos hablando ahora de la Nueva Jerusalén. O sea, es el edificio de la Nueva Jerusalén, el inmueble de la Nueva Jerusalén, que baja ¿dónde? En el lugar donde está Jerusalén, ahí donde está el templo, ¿verdad? Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal, dice, transparente. Y no vi en ella templo, oiga, y no vi en ella templo, ¿verdad? Pero entonces es la bella Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo, ¿por qué? Porque su templo es el Señor, o sea, la casa del Señor.
el Dios Todopoderoso y el Cordero. Oigan, y no viene a templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Él es el Dios Todopoderoso y Él es también el Cordero, es lo que está diciendo. La ciudad no tiene necesidad de sol. ¿Para qué sirve el sol? Para alumbrar. Pero dice que la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, que la iluminen. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién es la gloria de Dios? Nosotros sabemos perfectamente que la gloria de Dios es Yeshua. Y aquí dice claramente, porque la gloria de Dios la ilumina, la gloria de Mashiach la ilumina. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Se dan cuenta? O sea, nos damos cuenta rápidamente de que esa menorá, esa luz bendita, la representa al Señor. Es esa luz que ha llegado entonces a nuestra vida. De esta manera entonces podemos comprender mejor por qué Yeshua se declaró a sí mismo de esta manera. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy la luz del mundo. Esto fue lo que él dijo. Y la menorá representa eso. O sea, esto es lo que la menorá nos da a conocer. Yo soy la luz del mundo. De esta manera podemos decir que nosotros somos representados en el candelabro también, identificados y viviendo en Mashiach Yeshua. Y esto se expresa precisamente en el Evangelio de Mateo. Vamos ahí al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo número 5. Miren, Mateo, capítulo número 5, versos 14 al 16 dice. ¿Qué dice? Vosotros sois la luz del mundo, lo que dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, o sea, sobre Yeshua, en Yeshua, ¿verdad? Y alumbra a todos los que están en la casa. Así como la luz se refleja de esta manera, nosotros en Yeshua podemos y debemos reflejar. Oigan lo que dice el 16. Aquí se cumple lo que les estoy diciendo de esta manera. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen, dice, a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y el irradiar esta luz debe hacer, ¿verdad?, de que los hombres glorifiquen al Señor. Este punto, amados hermanos, es muy interesante porque, otra vez, si vamos a Apocalipsis, capítulo número 1, este capítulo muy conocido, lo hemos leído nosotros muchas veces en los versos del 12 al 19, vamos a leer capítulo número 1, capítulo número de Apocalipsis. Ahorita llego. Entonces, capítulo número 1, versos del 12 a 19, que dice: Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros de oro vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese semejante al Hijo del Hombre? Esta manifestación gloriosa es Yeshua, vestido de una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Él es la luz del mundo y Él es la luz primaria de la creación, y Él es la luz, ¿verdad?, que irradia, o sea, la menorá. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la... Escribe pues estas cosas que has visto, las cuales son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al ministerio de las 7 estrellas,
que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las congregaciones, aquí dice las iglesias, y todos, y dice, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea, los candelabros representan a las comunidades, o sea, lo que se conoce como los grupos, las congregaciones. Sí, están representados por la manera. Por eso es de que, miren, hermanos, o sea, no es la cruz el representante, la representante realmente de las comunidades, de las iglesias, es la menorá. ¿Por qué? Porque eso nos va a recordar todo el tiempo que debemos irradiar esa luz, la luz del Señor. Lo que hace entonces aquí Juan, de que Juan ve al Señor en medio de los 7 candelabros, ¿verdad? Que representan a las comunidades, las congregaciones, las iglesias o el grupo de creyentes, como ustedes quieran llamarle, pues para que lo podamos entender mejor. Como decíamos entonces, y de acuerdo a las escrituras, podemos decir que el candelabro está relacionado con el tabernáculo, o sea, con el templo. Eso nos lleva a ver que la luz del Señor sigue brillando intensamente cuando los creyentes y las comunidades, o sea, las congregaciones, se dedican a cumplir los mandamientos del Señor. O sea, esto es en nuestra propia vida. De esta manera, entonces, lo que nos está exhortando acá esta palabra es que nuestra obligación entonces es iluminar a otros con la luz del Eterno, con la luz que el Señor ha puesto en nosotros, así como nos ve el Señor. El Señor nos ve así de esa manera, como lumbreras. Él sí nos ve. Y así nos quiere el Señor. Así debemos comportarnos también, como Él dijo en su palabra. Bendito sea el Señor por su santa palabra. Bendito sea el Señor por esta parashá maravillosa, por este conocimiento, esta enseñanza que nos da el Señor a través de su palabra. Qué privilegio haber tenido estos comentarios y compartirlos con cada uno de ustedes. No sé, no tengo idea cuántos puedan ver este estudio, el cual bendice nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y que el Señor bendiga su palabra y que cumpla su propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Con el perdón, con el permiso del Señor, mejor dicho, voy a bendecir al pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones. Que el Señor les permita caminar a la luz del rostro de Mashiach, les permita ser esa luz a la cual han sido llamados. Que el Señor les acompañe en su caminar, los libre de sus temores, los libre del peligro, los libre de la maldad, los libre el Señor del enemigo que anda queriendo cazar sus almas, sus vidas. Que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus casas, les haga sobreabundar espiritual y materialmente. Que el Señor haga de sus vidas una bendición, les permita cumplir sus años sobre la tierra y que el Señor les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Los bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach Melech Israel. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes, amados hermanos. Shalom y Shavua Tov.